Bien, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal PRF Mundo. Tengo invitado a este programa conversando al doctor Fernando Soto, que vive en Utah. Él es de nacionalidad venezolana y con él vamos a mirar un poquito el tema de lo que está pasando con Bergoglio, con la clínica del Hospital Gemelli, con el dicasterio de las comunicaciones, con toda esta situación que se está presentando tan confusa en el Vaticano y en la Iglesia. Bueno, son muchas las teorías, que no es Bergoglio el que está hospitalizado, que es un doble, que es de allá lo van a sacar un ataúd haciéndole creer al mundo que está muerto, pero él no va a estar muerto, él va a pasar por otro lado directamente al aeropuerto para viajar a Argentina a refugiarse y va a terminar sus últimos días en una silla muy cómoda mirando al mar y tomando mate. Hay esa teoría que ha tenido muchísima fuerza. Otra teoría que hay es que van a enterrar a otro o sí lo van a enterrar a él, le van a hacer todo el proceso, pero bajo unos somníferos muy fuertes que pueden hacer creer que está muerto y que entonces, ya estando por allá en la cripta donde van a poner el ataúd, abren el ataúd, lo sacan a él y le dicen que se puede ir y por un subterráneo del Vaticano, en una crónica muy de Dan Brown, lo sacan para el aeropuerto de Roma disfrazado y va otra vez, según esa historia, a Argentina, donde va a terminar sus últimos días. Allá sentado en una playa, mirando al mar y tomando mate hasta el infinito mirando. Es algo increíble, ¿no? Todo lo que están diciendo. ¿No? La última eh, la recibí esta noche. Estoy tratando de acordarme, pero es que es mucha la información con relación a esto. Bueno, lo del doble ya lo dije. Ahora me acordaré cuál era la última porque verdaderamente es increíble la creatividad de la gente y se atreven a decir que fue que la Virgen dijo eso. Entonces la Virgen está dando muchas versiones y la que miente es la Santísima Virgen, según las personas, ¿no? De acuerdo con con los supuestos videntes. Todos esos videntes son falsos, totalmente falsos, porque la Santísima Virgen no le va a dar una historia a uno y dar otra completamente diferente a otro. Siempre da lo mismo la Santísima Virgen a todos los videntes. Debe dar lo mismo porque, pues, por eso encuentra uno similitud entre mensajes de diferentes apariciones. Es una locura lo que está pasando en Roma. Por último, le dicen a uno que mandan muchas cosas pidiendo oración por Bergoglio, como si se muriera uno fuera el culpable de que se muriera. Y eso no puede ser así, no puede ser así. Entonces se está manejando muy mal la situación. Si se trata de la información de cómo está su salud, una cosa dice muy licuadamente, muy suavizadamente el Dicasterio para la Doctrina y las Comunicaciones, y otra muy diferente, los médicos del Hospital Gemelli, a quienes ya parece que los mandaron callar, que no dieran declaraciones. Son muchas las cosas que están sucediendo. Hoy alguien me decía, creo que fuiste tú, que hay la posibilidad de que, y a mí no se me haría extraño, pasó con Pablo VI, pasó con Juan Pablo I, pasó con Juan Pablo II, pasó posiblemente con Benedicto, pero por lo menos hasta Juan Pablo II, Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II, el médico que los asistió en su última agonía, si podemos llamar así, fue el mismo médico. Y curiosamente a los papas, Bergoglio no lo es, pero está ya ubicado en esa silla de Pedro, usurpándola,
curiosamente, no hay acta de función, nunca, cuando muere un papa. Y entonces el mundo no sabe las causas por las cuales murió el papa, ¿sí? Y eso es grave. Añadido a eso, con esos tres papas, Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II, fue el mismo médico, que ya cuando murió el médico se supo que era miembro de una logia masónica. Entonces siempre está la masonería detrás, sea eclesiástica o sea civil, por llamarla de alguna manera. La situación es muy complicada. La gran mayoría de los católicos en el mundo están muy confundidos, muy confundidos. Le escriben a uno cosas, cadenas de oración, rosarios, cantidad de cosas, como dando a entender que si uno no ora por Bergoglio uno se va a condenar. Es al contrario, diría yo, es al contrario. Entonces, por eso hemos decidido en Radio Rosa Mística Colombia invitar al doctor Soto, a quien saludo muy amablemente. Bienvenido una vez más, doctor Soto. ¿Y usted qué piensa de todo esto? Bueno, ante todo, Henry, muchas gracias por la invitación y yo realmente siempre me siento en casa en Radio Rosa Mística Colombia. Por supuesto que sí. ¿Me puede repetir la pregunta? Perdón, me decía. ¿Qué piensa usted de todo esto? Sí. Bien, don Henry. Si mal no recuerdo, el 14 de febrero, según han informado los medios de comunicación, entre eso la sala de prensa la prensa del Vaticano, que Bergoglio lo ingresaron al hospital Gemelli, al 10º piso, pero creo que es allí, de ese hospital, el 14 de febrero. Al día de hoy ya han transcurrido 12 días. Y uno realmente escuchando, digamos a grandes rasgos, escuchando la información que ha proveído la sala de prensa del Vaticano, así como también atendiendo a las declaraciones de verdad escuetas, muy brevísimas, diría yo, de parte del médico de Bergoglio. Uno puede darse cuenta, como ya usted lo mencionó, don Henry, que no hay o no se percibe que exista una hilación coherente entre lo que dice la sala de prensa del Vaticano en torno a la salud de Bergoglio y el desarrollo de su estado de salud, la naturaleza exacta y el desarrollo de esta, y lo que dice el médico, ¿no? Uno advierte que la sala de prensa del Vaticano intenta, digamos, suavizar, por decirlo de alguna manera, o minimizar, si se quiere, la presunta gravedad de Jorge Mario Bergoglio. No, ahora bien, ante esto hay que tomar en cuenta también lo que dice el médico, y si nos atenemos a las declaraciones de en general, pudiera decirse que él ha dicho o ha afirmado que Bergoglio se encuentra en un estado crítico, pero estable. Entonces, ¿Y eso qué claro, significa? ¿cómo? ¿Y eso qué significa? Claro, lo que se percibe es que existe una contradicción interna en ese argumento del médico. Por supuesto, él es el que estudió medicina. Yo no soy médico, pero la lógica, la estructura de un discurso, la estructura de un argumento, las premisas, etcétera, se aplican en toda la ciencia, en toda la ciencia. Entonces, no se puede justificar el hecho de que como él es el médico, me refiero al médico que atiende a Bergoglio, por el solo hecho de ser tal, es decir, de ser médico, todo lo que diga es coherente
todo lo que afirme es correcto en torno a la salud de Jorge Mario Bergoglio, no. Entonces, uno se da cuenta que lo que afirma el médico respecto a la salud de Bergoglio, como ya lo dije, de que está en estado crítico, pero que al mismo tiempo está estable, eso va en cierto sentido contra el principio filosófico de la lógica de no contradicción. O sea, ¿cómo puede una persona, en este caso Jorge Mario Bergoglio, estar en estado crítico, pero al mismo tiempo estar estable? Ese argumento lo que luce es que tiene una serie de premisas que se oponen unas a las otras. O sea, si yo estoy en estado crítico, ¿cómo puedo estar estable? O estoy estable o estoy en estado crítico. En todo caso, insisto, no soy médico, hablo haciendo esta salvedad porque es responsable que lo haga, pero el médico debería, en aras de esclarecer la verdad de todo esto, y la sala de prensa del Vaticano también, digamos, hacer referencia de manera más detallada, específica, con mayores detalles de la situación real del estado de salud de Jorge Mario Bergoglio. Si es que él está en la condición que ha afirmado el médico al respecto, ¿no? Porque no se debe tener a todos los fieles o a un gran número de fieles católicos en una situación de incertidumbre tal, pero haciendo la salvedad de que quien hoy día finge ser el Papa, naturalmente no lo es. Es un usurpador de la silla de San Pedro. El único y verdadero Papa fue Benedicto XVI, el Santo Padre Benedicto XVI, hasta el 31 de diciembre del año 2022. Sí, así es. Lo que se percibe es mucho desorden, ¿no? Mucho desorden, pero dígame con la mano en el corazón usted, doctor Soto, ¿le cree a los comunicados del Vaticano? Yo, desde que, digamos, entramos o logramos entender y comprender, pues, a cabalidad quién es el que hoy ocupa la silla de San Pedro, pues nosotros ponemos en duda absolutamente todo lo que provenga tanto de la oficina de prensa, de la sala de prensa del Vaticano, oficina de prensa del Vaticano, como de lo que antes se denominaban las congregaciones del Vaticano y de hoy día los dicasterios, que se denominan así de facto porque Jorge Mario Bergoglio, ninguno de sus actos jurídicos, entre comillas, son válidos. Todo lo que ha hecho desde que usurpó la silla de San Pedro es nulo de toda nulidad, como dicen los abogados. Entonces, todo lo que provenga del Vaticano bergogliano, incluyendo lo que se ha generado desde la sala de prensa del Vaticano, tiene que ser siempre puesto en duda. No se puede creer 100% en todo lo que digan, hay que cuestionarlo todo. No porque uno sea una persona que pretenda cuestionar absolutamente todo de una forma, digamos, irracional, sin fundamento serio para ello, no. Es que desde que Jorge Mario Bergoglio usurpó la silla de San Pedro, estamos acostumbrados a ver y a escuchar cantidad de información de diferentes órganos del Vaticano bergogliano que se oponen unas a otras, que en sí contienen profundas contradicciones. Entonces no se puede creer en esas condiciones. O sea, uno no puede ser tan iluso, y no lo digo con ánimos de ofender a nadie, ni tan, digamos, tener una candidez que raya ya digamos, en la estupidez, perdón por la afirmación, porque uno no puede ya a estas alturas, después desde la usurpación que inició Jorge Mario Bergoglio en el año 2013,
en contra del Papa Benedicto XVI y de la Iglesia de Cristo, hasta el día de hoy, con todos los desmanes y las impiedades y las contradicciones de este personaje, no podemos nosotros ser tan inocentes, ¿no? Claro. Ya me acordé la otra teoría que hay, que un mensaje de una supuesta vidente, donde dice la Virgen que Bergoglio resucitará entre los muertos, ¿no? O que darán la impresión de que resucitó entre los muertos, ¿sí? Algo así. Porque yo a esa vidente no le creo absolutamente nada, nunca, ¿no? Nunca le he creído. Es una señora que creo que es irlandesa, pero yo no le creo nada y no la voy a mencionar. Esa es otra versión, que es que resucitará de entre los muertos. ¿A quién se le ocurre que la Virgen va a decir eso? Por Dios, primero. Segundo, que la payasada la puedan hacer es otra cosa, hacer creer eso, porque Claro. tienen todos los medios de comunicación del mundo a su servicio. Bien, hay que estar muy atentos a todo lo que sucede allí. El último comunicado dice que ya no está la insuficiencia renal de hace una hora, el comunicado, esta noche, porque estamos grabando en la noche del miércoles, que ya la insuficiencia renal ya prácticamente pasó, que la cuestión pulmonar también se ha aliviado, pero uno se pregunta, y le paso la pregunta a usted, doctor Soto, ¿cómo es que una persona que está tan delicada de salud, como lo han insinuado, está, no ha dejado de trabajar en ni un minuto, según lo que hablan en los comunicados, primero, y está firmando documentos, pero por toneladas, pues, por toneladas como, Claro. ¿no? Porque, por ejemplo, lo último que firmó fue el nombramiento de más de 10 obispos en Brasil. ¿Por qué eso así? Y usted que es venezolano me va a entender, la canonización de José Gregorio, ¿sí? Que es espiritismo. Y por otro lado, la de un señor por allá en Asia, cuyo nombre no recuerdo, y el titular que yo vi hoy fue de satánico a santo. ¿Cómo es que hay tanto afán porque firme cosas? Si hay tanto afán porque firme cosas es porque es el verdadero Bergoglio el que está allá en el Gemelli. ¿O será que el usurpador ya aprendió la firma? ¿Usted qué opina? El O será usurpador, que? perdón, ¿o será que el usurpador del usurpador, es decir, el doble, Claro. ¿sí? ¿Aprendió ya a firmar como Bergoglio? ¿Usted qué cree que pasa ahí? ¿Eso es legal, todos esos documentos? ¿Usted qué sabe? Otros, otros, sin atreverme a afirmar quién, pues lo desconozco, pero pudiéramos eh, aquí, digamos, intentar formarnos una idea, posible idea de lo que estuviera pasando con respecto a, a ese tema de la firma de los documentos, ¿no? Pero antes de abordar eso, no quiero que se me escape algo, don Henry. Como usted dijo hace un rato, si me lo permite, con todo respeto, Sí, señor. hizo referencia breve en torno a diferentes, ¿cómo Teorías. diríamos? Teorías con respecto a la situación de salud de Bergoglio y lo que pudiera acontecer en lo adelante, ¿no? Algo tan traído de los cabellos, que es como darle palos a la luna, un disparate bueno, nunca imaginé, don Henry, que pudieran llegar a ofrecer una teoría tan disparatada como eso de que va a resucitar, porque, y además atribuirle, o sea, tenerla, ser tan temeraria y tan irresponsable esa persona de atreverse a atribuirle a la Santísima Virgen María, la Madre del Dios Altísimo, una versión que contradice 100% la revelación.
contradice 100% la tradición de la iglesia, contradice 100% el magisterio de la iglesia, contradice también la doctrina de los primeros padres de la iglesia en lo siguiente que voy a referir. Cuando la Virgen María ha hecho sus apariciones, las que han sido aprobadas por la iglesia, y que la Virgen María ha, digamos, le ha dicho a la iglesia a través del Papa y de los obispos, digamos, revelaciones que Dios quiere que nosotros tengamos conocimiento de ellas, no para que caigamos en una suerte de amarillismo o de sensacionalismo, sino con el único objetivo de salvar las almas. Porque Dios y la Virgen María nos aman y lo único que quieren es salvarnos. Entonces, cuando la Virgen María hace una aparición y le da a la iglesia una serie de profecías, esas profecías lo único que hacen es explicitar la revelación. Nunca la Madre de Dios va a contradecir ninguno de los libros de la Biblia. Entonces, en ese sentido, la Virgen María cuando nos ofrece una profecía, cuando nos da cuenta de una profecía, no lo hace para cambiar la revelación, sino, como lo dije, para explicarnos, darnos luces para la mayor y mejor comprensión de la revelación divina, nunca para cambiarla. Entonces, jamás la Virgen María va a aparecer diciendo que Bergoglio va a resucitar por diversas razones, pero podemos decir unas brevemente. Breve. Número 1, Bergoglio no es papa. La Virgen María no se va a prestar para intentar hacernos creer a nosotros a través de una falsa profecía que Bergoglio es papa cuando no lo es, porque eso es lo que conduciría, sería, perdón, a la condenación de las almas. Y sería algo que no procuraría la mayor gloria de Dios, sino que ofendería a Dios y la Virgen María no va a ofender a Dios. Número 1. Número 2, la palabra de Dios es clara en que cuando nuestro Señor Jesucristo venga, en su segunda y última venida, obviamente, pues llegará en esa oportunidad y vendrá la resurrección de los muertos. Pero no es que, ¿cómo es eso de que la palabra de Dios dice una cosa, pero la Virgen María ahora aparece diciendo que Bergoglio iba a resucitar? Eso es un disparate. Bien, don Jerry, perdón pero no quise abordar responder a su otra pregunta sin antes hacer referencia a esto, ¿no? Me decía, sí, perdón. Sí, está muy bien, muy bien. Sigue. Si usted me hizo una pregunta, pero como abordé esto de la Virgen María, se me escapó un poco. Me hizo otra pregunta, creo. Sí. Perdón. Estábamos hablando de los documentos. Oh, sí, sí, sí. Estaba haciendo referencia de la firma, De los ¿no? documentos. De acuerdo con lo que usted nos explica, ¿qué validez pueden tener estos documentos? Esa validez, primero, hay que comenzar diciendo que como quiera que Jorge Mario Bergoglio no es papa, porque el único y verdadero papa hasta el 31 de diciembre del año 2022, fecha en la cual falleció Benedicto XVI, él fue el único y verdadero papa hasta esa fecha. De tal manera que hasta el día de hoy, 26 de febrero del año 2025, todavía la verdadera iglesia, el pequeño remanente fiel de católicos, no la secta bergogliana, estamos en una situación jurídico-canónica de sede vacante papal. En consecuencia, todos los actos jurídicos o con apariencia de actos jurídicos válidos y lícitos que han sido emanados de Jorge Mario Bergoglio y de las autoridades del Vaticano bergogliano que están sometidos a la autoridad de Jorge Mario Bergoglio y que han dictado actos jurídicos en obediencia a él, en nuestra opinión, son inválidos e ilícitos, porque
Jorge Mario Bergoglio no es papa y por lo tanto no tiene autoridad para nombrar cardenales, no tiene autoridad para decidir quién o quiénes deben ser consagrados obispos, ni tampoco para emitir ningún tipo de documento, motus propios, constituciones apostólicas, encíclicas, exhortaciones, posinodales, etcétera, etcétera. Entonces, eso para explicar o darle cuenta a los que nos ven por este canal, que para que tengan claro que ninguno de los documentos de Jorge Mario Bergoglio son válidos. Ninguno. Número uno. Número dos. Esta forma como se está manejando por parte de el secretario de Estado bergogliano, me refiero a Pietro Parolin, y por parte de Peñaparra, que según las informaciones que se han hecho públicas de manera oficial, son las personas que se sabe, según esas informaciones, han ingresado a la habitación donde presuntamente está recluido Jorge Mario Bergoglio en el 10º piso en el Hospital Gemelli. Ellos, según las informaciones que tenemos y que han aparecido en las redes sociales y en diferentes medios de comunicación, perdón, se dice que ellos han ingresado, no recuerdo exactamente el número de veces, tal vez 2 o 3 oportunidades han ingresado, si mi memoria no falla, con documentos, con papeles, con el objetivo de que sean firmados por Jorge Mario Bergoglio. Entonces, esa forma de conducir la iglesia, o mejor dicho, no la iglesia, la secta bergogliana, porque hay que insistir en que la institución que se presenta ante el mundo entero y ante los católicos como iglesia católica no es la iglesia católica, es una secta. Entonces, la manera como se manejan los asuntos jurídicos, legales, con pretensión de que tengan efectos en la iglesia, si fuese la verdadera iglesia de Cristo, no la secta bergogliana, no se manejan de esa manera, porque se está llevando a efecto de una manera solapada, luce como si hubiese triquiñuelas, estratagemas, la clara intención de obrar en la oscuridad, es decir, de forma, cuando digo la oscuridad es para una manera de intentar explicar que hacen las cosas de una forma clandestina, escondida, y dirán preguntarán, pero ¿por qué dice Fernando Soto que de una forma clandestina, escondida? Porque no tenemos ningún video donde se pueda percibir que Jorge Mario Bergoglio está tomando su desayuno, sentándose en la poltrona, firmando documentos, trabajando de manera normal y plena en la habitación del 10º piso del Hospital de Gemelli, donde informan que él está recluido. No tenemos ningún video tampoco donde se vea que él está hablando por teléfono. Entonces uno se pregunta, cuando el médico de Jorge Mario Bergoglio afirma que Jorge Bergoglio está en estado crítico, pero al mismo tiempo está estable, si hubiesen periodistas allí que realmente fuesen independientes, que no tuviesen que rendirle pleitesía a Bergoglio y al Vaticano bergogliano, que estuviesen 100% comprometidos con Cristo y su verdadera iglesia y con la verdad que deben saber los católicos, le harían las preguntas que corresponden al médico. Es decir, las preguntas que son incómodas, las preguntas que nadie quiere responder, las preguntas que nadie quiere que sean formuladas. Y cuando digo nadie quiere, me refiero concretamente a las autoridades del Vaticano bergogliano, que están al servicio de Jorge Mario Bergoglio Sibori,
al servicio de la masonería eclesiástica y de la masonería extraeclesiástica y de las fuerzas globalistas y ultraprogresistas. Si hubiese periodistas que con la entereza y los valores humanos y cristianos sólidos para hacer las preguntas que hay que hacer, quizá los católicos no estarían, digamos, en una situación de incertidumbre a este nivel en que estamos, ¿no? Porque ¿hasta cuándo van a seguir manipulando a los católicos? Y me refiero a los católicos que siguen en comunión con Jorge Bergoglio, que siguen creyendo que es papa y que siguen en comunión con él y siguen yendo a los templos. Los van a seguir teniendo, digamos, bajo manipulación y siendo esclavos de Jorge Mario Bergoglio. Y preguntarán, ¿y por qué dice Fernando Soto que esclavos? Digo esclavos porque una persona que le mientan desde el 2013 hasta el día de hoy y sigan viviendo bajo la mentira, bajo el engaño de la masonería, en este caso al frente Jorge Mario Bergoglio de la masonería en la secta bergogliana, el que siga creyendo todas estas patrañas no es libre, don Henry, no es libre. Porque una persona que vive su vida, digamos, teniendo por norte la mentira, la falsedad, el engaño, y en este caso asumiendo como verdadero que Bergoglio es papa y que lo que enseña es verdadero magisterio de la iglesia y que quien está recluido en el 10º piso en el hospital Gemelli es el papa y que hay que rezar por él. O sea, el que viva así, don Henry, no es libre, es esclavo del engaño, de la mentira. Yo puedo ser libre si vivo en la verdad, que es Cristo. Si no, soy un esclavo. Claro. Entonces, todos esos documentos son cuestionables, don Henry, son cuestionables, porque ¿a quién le consta, con esto cierro, perdón, a quién le consta que efectivamente es Jorge Mario Bergoglio que está firmando esos documentos? No hay video, no hay foto. No hay foto, no permiten que nadie más entre, no permiten que entre un periodista allí. Entonces, ¿a quién le consta que esto no es una máquina, que no estamos a quién le consta que no estamos en presencia de estratagemas y maquinaciones de la masonería? Eso iba yo a decirte. Intra y extra eclesiástica. ¿A quién le consta eso, don Henry? Eso iba yo a decirte. Pareciera estar funcionando el secretismo. ¿Característico de quién es? Claro, el secreto masónico. Y se lo digo, don Henry, como abogado que yo tuve que dirigir varias investigaciones criminales, investigaciones penales en Venezuela, perfectamente cualquiera puede falsificar la firma de X persona. Entonces, esa firma tendría que ser sometida a una experticia grafotécnica y hacer las debidas comparaciones y estudios criminalísticos para determinar si es o no la firma de Jorge Mario Bergoglio. Pero por supuesto, si intentan eso, inmediatamente los servidores de Bergoglio van a salir a ser más legales, más legalistas que quién sabe quién, y van a decir, no, un momentico, aquí no se puede meter, aquí no puede entrar la policía, aquí nadie puede investigar, aquí no se pueden hacer experticias de ningún tipo. Claro, no les conviene, que se sepa la verdad, ¿no? Sí. Y le digo una cosa, y si llegasen a publicar fotos, también sería controvertido, porque en criminalística se sabe muy bien que las fotos pueden ser, o sea, las fijaciones fotográficas pueden ser alteradas. Usted como periodista lo sabe, don Henry. Los videos pueden sufrir una o diversas ediciones, los pueden alterar, le pueden hacer inserciones maliciosas a los videos. Y más Entonces, ahora con tanta tecnología e inteligencia artificial. claro. Y aunado a todo esto, don Henry, hay que decir, y no me queda ninguna duda,
de que aquellos en el colegio cardenalicio, no voy a decir que todos, pero aquellos que al interior del colegio cardenalicio y que son papables, entre comillas, algunos de ellos es muy posible que tengan, que estén comprometidos, y de hecho algunos lo están, con la masonería, con el globalismo, ¿no? Con el ultraprogresismo, con las fuerzas anticristianas que condujeron a la salida o a la remoción forzada del Santo Padre Benedicto XVI de la silla de San Pedro y lo obligaron a que se exiliara en una sede impedida en el monasterio Mater Ecclesia. Entonces, esas fuerzas anticristianas que operaron en el 2013 y que bloquearon las cuentas del Vaticano y que pusieron de manos atadas, lo digo para expresarlo, no literalmente, al Papa Benedicto XVI para que pudiera ejercer el gobierno de la Iglesia con toda libertad. Esas mismas fuerzas anticristianas, valga la redundancia, están actuando hoy día y de eso no me queda duda, don Henry. Sí. Pero yo insisto en que es una opinión porque cualquiera puede decir, ¿y dónde están las evidencias que tiene Fernando Soto para afirmar todo eso? ¿Dónde las tiene? Bueno, lo que puedo decir es que hemos visto que desde el 2013 hasta el año 2025 estamos viviendo en una usurpación luciferina de la silla de San Pedro. Y entonces, digamos, hablando como se diría en la ciencia jurídica, yo puedo partir perfectamente de presunciones, es decir, de hechos conocidos podemos deducir una serie de hechos desconocidos. Claro. Perfectamente, don Gerardo. O sea, no cabe duda de que así como actuaron en el 2013 y le dieron ese golpe mortal a la iglesia, no la destruyeron. Digo golpe mortal porque es un golpe que mata almas, que conduce almas al infierno. Sí. Entonces, no cabe duda que hoy día esas mismas fuerzas anticristianas están operando. Y muestra de eso, don Henry, es la manera tan, y me disculpa la palabra, tan rastrera, tan propia de Lucifer, que actúa en la oscuridad, a escondidas, bajo la mentira, el engaño, que están actuando en este momento en el Vaticano Bergogliano. ¿Por qué esa prisa? ¿Por qué esa prisa? O sea, vamos a pensar como un investigador criminal. ¿Por qué esa prisa por entrar a la habitación? Porque firmen documentos, 1, 2, 3 veces entran. ¿Por qué afirman que está en estado crítico, pero al mismo tiempo que está estable? ¿Por qué dicen que está en estado crítico, pero habla con Giorgia Meloni? Sí. No, y hay información de que Giorgia Meloni nunca entró a esa habitación. Ni tampoco habló con él. Entonces, ¿cómo es eso que habló con Giorgia Meloni? No, y que dicen que todos los días ha hecho llamadas telefónicas. Claro, entonces, don Henry, si él está utilizando respiradores y le tuvieron hasta que incrementar el índice digamos, de oxígeno, y después dijeron que le bajaron un poco porque estaba crítico pero estable, entonces le bajaron un poco el índice del oxígeno y ahora resulta que el problema renal es leve y no es algo de lo que haya que preocuparse. O sea, del problema renal no nos preocupemos, pero un momentico, ¿cómo no preocuparse por un problema renal de una persona que está en estado crítico? Y de 88 años. Y de 88 años y que tiene un pulmón nada más. Y que uno como hombre sabe lo complicado que es un problema renal, ¿no? Uno como hombre lo sabe, pero ¿cómo así que está tan grave? Atiende gente, firma documentos, trabaja, lee el periódico, desayunó muy bien, cenó muy bien. Entonces, ¿quién dice la verdad? Entonces, se sentó en su poltrona, pero no han dicho de que para sentarse en la poltrona tenga que cargarlo y sentarlo allí. Sí. Nunca lo han afirmado. Nunca. Sí. Dicen que está trabajando bien, que se sentó en su poltrona, que desayunó, que está estable,
Pero bueno, ¿cómo es esto entonces? O sea, ¿cuál es la patraña que tienen armada con Jorge Mario Bergoglio y tienen a la secta bergogliana en vilo? No a nosotros, porque sabemos que él no es papa, pero los Y, que creen. y el hospital tiene mucha experiencia en eso, porque es el hospital que tradicionalmente ha atendido por lo menos a los últimos 10 papas. Claro. Y es importante mencionar, y yo lo hablé con usted antes de que en horas no recuerdo si de la mañana o el mediodía, La del mañana. día de hoy, le hice una referencia en torno a que yo en estos días, creo que hace como 2 días aproximadamente, si mal no recuerdo, yo estaba escuchando una información que publicó Nicolás Moraz y él decía en el, digamos, en el resultado de ese periodismo de investigación que él hizo allí, él dijo que, de acuerdo a la información que había logrado recabar, el abuelo del médico de Jorge Mario Bergoglio, el médico que lo está atendiendo ahora en el Gemelli, el abuelo era miembro de la masonería. El abuelo. Entonces, claro, algunos se preguntarán, pero es que acaso el hecho de que el abuelo haya sido miembro de la masonería, eso lo vincula o lo relaciona a ese médico con la masonería. Puede que sí, puede que no. Pero si nos atenemos, don Henry, al golpe maestro que ejecutó la masonería eclesiástica y extraeclesiástica en el 2013, aliado con fuerzas globalistas y del ultraprogresismo, como por ejemplo, ya lo sabemos, Hillary Clinton, John Podesta, Barack Obama, etcétera, etcétera, otros más que estuvieron en concurso para generar la salida del Papa Benedicto de la silla de San Pedro y se exiliara en una sede impedida. Si nos atenemos a eso, don Henry, pues uno pudiera pensar que no es descabellado, ni va contra toda lógica y razón tener serias dudas, graves dudas en torno a este punto. Es decir, podríamos pensar que el médico que atiende a Bergoglio esté vinculado a la masonería, Sí. porque es la misma masonería con otras fuerzas anticristianas que se encargaron de ejecutar el golpe maestro en el 2013 al Papa Benedicto XVI. Entonces, sería muy iluso uno si cayera en el error de asumir que no esté vinculado o que no simpatice con la masonería de alguna manera o que no esté al servicio de la masonería ese médico. Porque seguro estoy, don Henry, que tomando en cuenta cómo actúan los masones, ellos siempre van a tener a algún masón muy cerca de Bergoglio, muy cerca, porque ellos necesitan garantizar la destrucción total de la Iglesia Católica, que es lo que ellos quieren. No solo muy cerca, puede ser el mismo. Exacto, sí, sí, claro, también, claro, por Es supuesto. lo que se piensa por la vinculación a esa organización paramasónica que se llama Club Rotario, Rotary Club. Claro. Entonces sabemos muy bien, don Henry, que aquella persona que pertenezca a la masonería y que se atreva a alterar los planes de esta organización luciferina, me refiero a la masonería, pues lo matan. Lo matan, así de sencillo, o lo desaparecen y no aparece el cuerpo nunca más. Sí, el juramento incluye eso, ¿no? Incluye eso. Entonces, ellos necesitan, me refiero a la masonería, asegurarse de que el plan que ha venido siendo desarrollado por Jorge Mario Bergoglio a la cabeza, ¿no?, de la secta bergogliana, no de la Iglesia Católica, la secta bergogliana, siga su curso, siga en pleno desarrollo. Y por eso es que se están moviendo de esta manera, digamos, voy a utilizar este término, con tanto nerviosismo.
porque si no, ¿por qué hacen esos movimientos tan, digamos, intempestivos, apresurados, digamos, sin la debida mesura? ¿Por qué? Sí, ¿Por qué por ejemplo, nombraron toda esa cantidad de obispos en Brasil? eso, Así. eso te iba a decir. Y ¿Cuál así era, no se hacen las cosas, don Henry. ¿no? ¿Cuál era el ¿Cómo me va a afán decir a mí que un de hacer? supuesto papa, que no lo es, va a llegar a nombrar toda esa cantidad de obispos? ¿El número cuántos fueron? 10, 20, no recuerdo el Más o número. menos, sí, por ahí, por los 10 pasa, por ahí Sí, está. semejante número de obispos de una sola vez, así sin más. Un momento. Y de un solo país. Y de un solo país. O sea, un verdadero papa tiene que, y lo hace, un verdadero papa revisa el expediente, la trayectoria de esos candidatos que para ser nombrados obispos en en algún lugar, en alguna diócesis o en ciertos países. O sea, no lo nombra así, sin más, a la carrera, en una firma, digamos, eh, como si te tuvieras una pistola en la cabeza. Rápido, firma. Firma allí 10 nombramientos de obispos para Brasil. Rápido. O sea, esas cosas no se hacen así. No, 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 Un no. obispo, verdadero obispo católico, es sucesor de los apóstoles. Y tiene que velar, garantizar cada obispo verdaderamente católico por la puridad, o sea, la pureza de la fe católica y la salvación de las almas. No llegar y nombrar de un plumazo como hace un dictador comunista, como hace un dictador comunista, perdón, y por decreto firma de una vez, ahí van 10 obispos. Así no Sí. se hacen las cosas en la iglesia. Entonces, eso hace pensar, don Henry, esa manera de actuar irresponsable, a la carrera, con prisa, sin tomar el debido detenimiento, que hay la clara intención de seguir profundizando la destrucción de la iglesia. Porque si lo que se quiere, don Henry, es la mayor gloria de Dios y la salvación de las almas, ¿por qué un supuesto papa que está en estado crítico, pero a la vez está estable, no deja que lo vean periodistas, no deja que nadie más lo vea, solamente Peñaparra y el secretario de Estado Pietro Parolín, y de un plumazo nombra 10 obispos o 10 obispos en un solo país, en este caso en Brasil? Sí hay quien lo ve, sí hay una periodista argentina que lo ve todos los días, yo creo, todos los días. Porque es que las comunicaciones, el manejo de las comunicaciones en el Vaticano, lo puede uno notar desde acá. Yo nunca he ido a Roma y la única vez que iba a ir me tocó desistir de ir, ¿no? Hay dos facciones en la comunicación. Una es el Dicasterio de las Comunicaciones, dirigido por el periodista italiano Andrea Tornielli, donde tienen una oficina de prensa, donde está la sala estampa, que es la oficina de prensa, pero resulta que Bergoglio no confía mucho en esos periodistas, no confía mucho. ¿Por qué? Porque allí dentro de ese grupo de periodistas hay varios del Opus Dei que lo está destruyendo porque lo odia al Opus Dei, Bergoglio, y por el otro lado están las personas más cercanas a él. Por eso hay ocasiones en que aparece en un programa de televisión y los de la sala estampa, los de la sala de prensa y el dicasterio se enteran cuando lo ven en la televisión, ¿no? Porque él se va por el lado y esa persona que le bate incienso todo el tiempo es una mujer argentina del diario La Nación de Argentina, que se llama Elisabetta Piqué. Es a través de ella que él, digamos, maneja las entrevistas y todas estas cosas que hace cuando salen los medios de comunicación, pero saltándose el dicasterio de las comunicaciones. Y él está acostumbrado, como todo dictador comunista, a saltarse las autoridades, porque él es el que manda, ¿no? Y se aprovecha de eso. Esta mujer ha estado muy cercana a Bergoglio durante todo esto que está pasando. Y yo creo que con ella sí habla. Ahora, los que están en la sala estampa que sirven al Vaticano, ojo a la expresión, periodistas, colegas míos, ellos se limitan a recibir
una hojita con una comunicación y a leerla tal y como está ahí, pero no pueden entrevistar a nadie, no pueden interrogar a nadie, no tienen acceso al médico, si acaso algunas personas que conversan dentro, porque en el Vaticano hay gente que definitivamente no está de acuerdo con Bergoglio y filtran informaciones a ciertos y determinados periodistas, ¿no? Claro, yo le quería preguntar, don Henry, si me lo permite y sin ánimos de interrumpirle, solamente quería preguntarle lo siguiente. Si usted había tenido conocimiento de alguna manera de que Elisabetta Piqué haya ingresado a la habitación del Gemelli. Porque, por supuesto, uno sabe que periodistas pueden incluso ir allí al hospital quizá y pueden ingresar, pero de allí a que los dejen entrar a la habitación donde está Bergoglio, muy difícil, don Henry. Pero Pero yo pregunto, creo que, ella por lo menos se sabe que ha entrado allá al hospital o algo. yo creo que sí, yo creo que sí, pero es mi presunción, O sea, ¿no? claro, claro. Presumo que sí, porque es que es muy cercana y si él le dice, mi, mi sotana es color café y ella la ve blanca, pero él le dice que es café, ella lo publica así, que estaba vestido con una sotana café. Es de ese tamaño la Claro, relación. y por supuesto que es así, don Henry, como usted dice, porque no se entiende entonces cuál es la razón por la cual el Vaticano tiene una sala de prensa, que es la sala de prensa oficial del Vaticano, pero Bergoglio constituye, y creo que lo hizo hace como 2 años, creo, no sé, 2 o 3 años. Sí. que constituyó esa sala de prensa ad hoc privada de él. O sea, Sí. ¿cómo es eso? Entonces, eso lo que hace pensar es que él creó semejante, digamos, figura con el objetivo de que Elisabetta Piqué, con todo respeto, publique solo lo que Bergoglio quiera que se publique y ella diga solo lo que Bergoglio quiere que se diga y ella solamente haga las preguntas que Bergoglio quiere que le hagan. Era No amiga las de él, preguntas incómodas. es amiga de él desde que era presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Lo otro, hay otro documento, doctor Soto, que firmó Bergoglio y que se conoció hoy. Y es, bueno, no sé qué tipo de documento sea, pero es un documento para casi, o sea, el objetivo es recolectar dinero, que porque en las parroquias muy poca gente está dando, ¿no? Y que la iglesia está quebrada y que esto y lo otro. Pero yo me pregunto en ese aspecto, yo leí en estos días que la embajada de Estados Unidos bajo Biden le pasaba $1 millón mensuales al Vaticano. No sé si directamente a Bergoglio. Y Claro, sé desde hace mucho tiempo, desde que se firmó aquel acuerdo, con pero China. desde que llegó el del 2013, Bergoglio a la silla de Pedro recibe 2.000 millones de euros anuales de la dictadura china. Entonces yo no entiendo por qué tienen que estar diciendo todo el tiempo que la iglesia está quebrada, ¿no? Y a eso, don Henry, y a eso hay que sumar lo que las personas que van a los templos dan en la colecta, que dicho sea de paso, que cometieron serios delitos en lo que tiene que ver con el óvulo de San Pedro, o sea, que es el dinero que se recoge en las parroquias de todo un año para hacer las obras de caridad, llevar adelante las obras de caridad de la Santa Sede, Y ¿no? lo, O y en lo este caso del invirtieron, Papa, ¿no? y lo invirtieron comprando un edificio en Londres, negocio que se volvió un problemonón terrible, ¿no? Y por eso es que terminó preso El, Becciu, el cardenal Becciu, que después Bergoglio lo recibió de besos y abrazos. Claro, digo de besos y abrazos por expresarlo de alguna manera, ¿no? Es decir, que después que Bergoglio estuvo totalmente de acuerdo en que lo procesaran y que estuviera preso
y demás, porque de hecho lo privaron de la libertad y estuvo tiempo preso. Después resulta que el cardenal Becciu sale de allí, de su reclusión. Bergoglio lo recibe, no sé si fue en Santa Marta, no recuerdo en este momento, lo recibe y hasta le pidió perdón. Entonces, eso es muy extraño porque el cardenal Becciu hizo referencia de que él tenía la autorización de Jorge Mario Bergoglio para entregar el dinero, digamos, la alta suma de dinero, no recuerdo en este momento la cifra, que le tenía que ser entregado al grupo terrorista que tenía la monja, sí, a la monja colombiana, digamos, privada de su libertad, la tenía Secuestrada. secuestrada, sí. Sí, exactamente, esa es la más específica, la palabra secuestrada, porque estaban pidiendo una contraprestación económica para restituirle la libertad. Y Y dice Cardenal Becciu que él tiene incluso, no recuerdo si información en su teléfono en torno a la conversación que tuvo con Bergoglio y que Bergoglio le autorizó a eso. Pero resulta que hay normas del Vaticano, en el Vaticano, que no recuerdo si fueron aprobadas por el Papa Juan Pablo II o por otro Papa, creo que fue por Juan Pablo II, donde se prohíbe expresamente entregarle dinero a terroristas. Claro. Para restituir la libertad de una persona, porque al darle ese dinero no es que no se quiera restituirle la libertad a una persona que esté secuestrada, sino que se haría un grave daño porque se seguiría financiando a los grupos terroristas para que sigan cometiendo este tipo de delitos y actos atroces. Sí. Utilizaría el dinero para eso, por parte de ellos, de los terroristas. Sí, eso está prohibido. Eso está prohibido y se hizo porque el Vaticano, por orden de Bergoglio, pagó el rescate de la monja. ¿No? Eso fue claro. Y la monja está aquí en Colombia, si no estoy mal. Claro, entonces eso lleva a conducir de que Bergoglio sí autorizó eso, aunque no lo afirme públicamente, aunque no lo acepte públicamente, sí lo autorizó. Porque si no, ¿por qué después de que el cardenal Becciu estuvo preso, Bergoglio lo recibe y le pide perdón? ¿De qué le pide perdón? ¿De qué le pide perdón? Porque si Becciu fue culpable de lo que ocurrió, sin autorización de Bergoglio, entonces ¿por qué le está pidiendo Bergoglio perdón al cardenal Becciu? Claro. O sea, ¿tiene temor de que salga a la luz la verdad? Sí. Estoy Bueno, seguro que sí. como consecuencia de todo lo que está pasando, se empezó a hablar de precónclave, de cónclave, que se han reunido en secreto grupúsculos de los cardenales y vuelve el argumento que es válido para mí, es válido, de que si el 80% del colegio cardenalicio está integrado por cardenales creados por Bergoglio, pues van a elegir otro falso profeta, posiblemente el anticristo, y mucha gente está mirando hacia Filipinas. Luis Antonio Tagle, ¿cómo ves eso? Claro, porque Cardenal Tagle, eh, primero, y como usted mismo lo ha informado, don Henry, está vinculado a Bolonia, donde está el Gran Oriente De la masonería de la italiana. masonería italiana. Y además de eso, Luis Antonio Tagle habla perfecto el chino, o sea, habla perfecto chino y tiene vínculos con el Partido Comunista Chino, con la dictadura comunista de China. Y de eso hay pruebas que tiene vínculos con ellos. Y de hecho, si mi memoria no me falla, incluso el cardenal Tagle hasta ha aparecido varias veces en la televisión china. Entonces, por una parte, persiguen a los católicos en China, pero a Tagle lo reciben sin ningún tipo de persecución en China. Entonces, ¿por qué? Porque está vinculado al comunismo chino, ¿no? Y además es joven y además también Bergoglio lo puso allí, no sé, creo que en el dicasterio para la evangelización, algo así. Sí, Entonces pareciera que lo ubica en ese dicasterio como con la intención de que pudiera ser un candidato papable, ¿no? O en este caso, ¿cómo diríamos? Antipapable, porque imagínense.
Entonces, y además tiene una importante formación universitaria. Yo estuve leyendo hace mucho tiempo sobre la formación del cardenal Tagle, de sus estudios universitarios y demás. Y sí, tiene una buena formación universitaria, pero sus posiciones no están en consonancia con la tradición de la iglesia, no están en consonancia con el magisterio de la iglesia. Y además es un clérigo que es heterodoxo. Es heterodoxo y 100% heterodoxo. Sí. Y por supuesto sería un candidato para usurpar la silla de San Pedro, de la simpatía, en mi opinión, del Partido Comunista Chino y de la masonería también. Y del globalismo. Y del globalismo, claro. Y además, hay que tomar en cuenta en todo esto que, en mi opinión, don Henry, que quien pone el dinero en el Vaticano Bergogliano, la mayoría del dinero es el Partido Comunista Chino, a través del acuerdo del Vaticano Bergogliano con China, porque ni el Papa Juan Pablo II ni el Papa Benedicto XVI estuvieron de acuerdo con llegar a un acuerdo con China en los términos como lo planteó el Partido Comunista Chino, bajo ningún respeto. Sí. Que incluye... Sin embargo, Bergoglio lo ha hecho y nunca ha publicado las condiciones de ese acuerdo, ni tampoco ha publicado Bergoglio qué se hace con ese dinero, qué hace él con ese dinero. ¿A dónde va a parar? Entonces uno se pregunta, ¿está quebrado el Vaticano? Ajá, pero y uno se pregunta, todos esos millones y millones de euros que recibe Jorge Mario Bergoglio del acuerdo Vaticano-China, ¿qué hace con el dinero? ¿A dónde va a parar ese dinero? ¿Qué se está financiando con ese dinero? Buena Porque parte, Bergoglio insiste que está quebrado el Vaticano. buena parte a financiar las migraciones, ¿no? También. Claro, sí, por Sí. supuesto, porque eso está dentro del marco de la descristianización de Europa, y no solo de Europa, sino de Europa y que se extienda al resto del mundo para destruir totalmente la civilización cristiana como quiere la masonería, y que ya el Papa Benedicto XVI habló abundantemente sobre eso, y cómo las migraciones o el fenómeno de la migración se fomenta con el objetivo de descristianizar el mundo, y en este caso Europa. Doctor Soto, ¿qué le diría usted a las personas que por el hecho de estar este hombre hospitalizado y de todos los comunicados que produce el Vaticano y toda esta situación de los últimos 12 días, se les olvidó absolutamente todo lo que ha hecho Bergoglio en 12 años para destruir la iglesia? Se les olvidó que Bergoglio dijo que Jesús es hijo de la prostitución. Se les olvidó lo que dijo aquí en Villavicencio, en Colombia, que por las venas de Jesús corría sangre pagana. Se les olvidó que él dijo que la Virgen era una santita. Se les olvidó... Que se le piden favores. Sí, a quien se les piden favores. Se les olvidó también que Bergoglio... Ella es discípula. Sí, dijo un 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, que dijo que los dogmas marianos eran tonteras. ¿Cómo es que a las personas, pues que es tan fuerte la manipulación a través de los medios con la imagen de Bergoglio, cómo es que a las personas, porque está hospitalizado, se les olvidó todo eso? Claro, y agregar también que Bergoglio dijo que la cruz de Cristo era el fracaso de Dios. Exacto. Eso solamente lo dice un masón a carta cabal. Claro. ¿No? No, es que la lista es interminable, pero ¿cómo es que a la gente... Y que el Espíritu Santo, es un agente de confusión y de división. Confusión y división, el Espíritu Santo de Dios, lo dijo Bergoglio. ¿Y cómo es que se les olvida que sacan una comunicación del Dicasterio de la Doctrina de la Fe sobre Medjugorje y dicen que allá sí fluye el Espíritu Santo, pero que no hay nada sobrenatural? O sea, ¿cómo puede fluir el Espíritu Santo de Dios pero no haber nada sobrenatural? O sea,
Por favor. Y la gente se le olvidan las cosas y están concentrados en que pobrecito ahora y hay que orar por él porque está hospitalizado y está enfermo. Empecemos por decir que Dios es espíritu, lo dice la palabra de Dios, ¿no? Los misterios de la fe son eso, son misterios Sí. que la mera razón no puede penetrar por sí sola sin la luz que nos da la revelación, el Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios, la tradición de la iglesia, etcétera, el magisterio de la iglesia. Entonces, ¿cómo es eso de que como decíamos, de que en Medjugorje sí fluye el Espíritu Santo, pero no tiene nada, no tiene carácter sobrenatural las supuestas apariciones en Medjugorje? O sea, eso es una contradicción, total contradicción. Y claro, les conviene decir ese tipo de cosas porque lo que quieren es, digamos, la masonería, a través de Bergoglio y sus secuaces, quieren, digamos, adulterar las verdaderas apariciones de la Virgen María y que han sido aprobadas por la Iglesia. Y pretenden darle credibilidad a unas apariciones que no son tales, o sea, que no son aprobadas por la Iglesia y además, no recuerdo si fue en Medjugorje que se hacen referencia el Vaticano bergogliano, que de allí han salido supuestas apariciones de la Virgen donde ella dice que Bergoglio es papa, ¿no? O sea, refiriéndose a Bergoglio como el papa. Entonces, don Henry, solamente con ese elemento basta para saber que eso no viene de Dios. Exactamente. Y que esa no es la Virgen María, porque jamás la Virgen María va a decir que Bergoglio es papa. Jamás. 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 Nunca, nunca, nunca. Bueno, qué situación tan tremenda la que estamos viviendo en la iglesia, ¿no? ¿Qué opina usted? Le preguntaba hace un ratico de que se esté hablando de precónclave y cónclave. Claro, están de una forma, eh, digamos, eh, ideado bajo un esquema de teatro, ¿no? Antes de un supuesto, de un eventual, mejor dicho, cónclave. ¿Por qué digo esto? Porque si uno se detiene a mirar con detenimiento, don Henry, los últimos acontecimientos, desde el 14 de febrero que ingresaron a Bergoglio al Gemelli, presuntamente, hasta el día de hoy, las declaraciones del médico, las afirmaciones y declaraciones de la sala de prensa del Vaticano, la actuación de Peñaparra y del secretario de Estado Pietro Parolin, esa aparición de Pietro Parolin rezando el rosario, creo que apareció rezando el rosario, me parece, frente a un grupo de personas allí en el Vaticano y además instando a que se rece el rosario por el Papa Francisco. ¿Sabe quién estaba ahí? El cardenal Burke, Raymond Leo Burke. Sí. Entonces, uno se pregunta, y lo digo dentro del marco de estas informaciones sobre precónclave, cónclave, hay que mirar todo en conjunto y en detalle. Nada está aislado. Necesitan generar, digamos, el ambiente de conmiseración, de tristeza, de falsa misericordia con Bergoglio, de que Bergoglio sí es el Papa, y tanto es el Papa que, no nosotros, supuesto negado por nosotros, me refiero al Vaticano bergogliano, Pietro Parolin, y los que han llamado desde el Vaticano a rezar por Bergoglio el rosario, para que se mejore, etcétera. Lo que siguen es engañando a los católicos con todo esto, generando un teatro que los lleve a la convicción
de que efectivamente Jorge Amaro Bergoglio es el Papa, al punto de que está en un estado crítico y hay que rezar por él. Y hay que rezar por él. ¿Qué es lo que están pretendiendo que piensen los católicos? Me refiero a los católicos que siguen, que persisten en comunión con el falso Papa, que no es Papa, Bergoglio. Que piensen, bueno, el Papa está en estado crítico, es inminente su muerte, al punto que tenemos que rezar un rosario por él públicamente e instar a la iglesia a que rece por él, y ya están hablando de precónclave y de cónclave. Si se está hablando de precónclave y cónclave, eso es generado desde el Vaticano. Desde el Vaticano. Es decir, hay la clara intención de generar esa convicción en la iglesia, o mejor dicho, en la secta bergogliana y en el mundo. Entonces, ¿qué hace pensar a uno esto, don Henry? Que están haciendo movimientos tendientes a un futuro y eventual cónclave. Porque yo no puedo concebir que todos estos acontecimientos que vienen sucediéndose desde el 14 de febrero hasta hoy sean simplemente algo inocente y fruto de una mera preocupación por la salud de Bergoglio. Vamos a estar claros, don Henry. Hay clérigos en el colegio cardenalicio que sí tienen ambiciones de ser un antipapa. Y digo antipapa porque, naturalmente, en honor a la verdad, cualquier sucesor, cualesquiera que sea, el sucesor de Jorge Bergoglio, impretermitiblemente será un antipapa. Sí, aquí un sacerdote nos decía hace poco en una homilía que cuando hay un antipapa, aunque pues Bergoglio, como no es papa, no podría ser tampoco antipapa, es un usurpador, ¿sí? Oye, Pero es que que ni siquiera es obispo, ni sí, cardenal, nada, un subdiácono. subdiácono, que cuando suceden ese tipo de cosas, por lo menos los 3 siguientes son antipapas. Claro, y no es descabellado, don Henry, porque es que Jorge Bergoglio ha hecho todo un trabajo, digamos, para desmantelar la Iglesia Católica, desde sus cimientos apostólicos. Entonces, don Henry, después que él, Jorge Bergoglio, ha preparado el terreno, ha abonado el terreno en la secta bergogliana, digamos, lo ha abonado de apostasía, herejía, sacrilegio, blasfemia, falso magisterio, falsos cardenales, consagraciones de obispos que, en mi humilde opinión, su validez y licitud son controvertidas, porque Bergoglio no tiene autoridad para aprobar candidatos para que sean consagrados obispos. Entonces, en ese escenario, y sumando a todo esto todo su falso magisterio, que lamentablemente ha calado bastante en la secta bergogliana, no en la verdadera Iglesia Católica, que es el pequeño remanente fiel de católicos que lo profetizó el Papa Benedicto XVI cuando era un sacerdote, joven sacerdote. Todo esto, indiscutiblemente, don Henry ha echado raíces. Y además de esto, debo decir algo que le comenté en unos audios en horas del mediodía, si mal no recuerdo, que en un eventual y futuro cónclave que lo integren los cardenales legítimos que fueron nombrados por Benedicto XVI y Juan Pablo II respectivamente en su momento, y los falsos cardenales nombrados por el falso profeta Bergoglio, si se integra de esa manera un cónclave, no hay manera de que ese cónclave no esté afectado, no esté viciado de nulidad, no esté viciado de invalidez, de ilicitud. No hay manera de que no esté viciado, don Henry. Porque estos señores que fueron nombrados por Bergoglio no son cardenales. Bergoglio no tiene autoridad para nombrar cardenales
Y además de esto, si estos cardenales, los legítimos y los no legítimos, o los no cardenales, insisten en nombrar un sucesor de Francisco, don Henry, eso compromete seriamente la validez y la licitud de ese cónclave. Y lo va a anular impretermitiblemente, porque el único y verdadero papa fue Benedicto XVI. Entonces, siendo así, ¿cómo van a participar en un cónclave los no cardenales o los falsos cardenales que nombró Bergoglio? Y de paso van a insistir en que ellos van a nombrar al obispo de Roma sucesor de Bergoglio. Sí. Eso no se puede aceptar como Por, válido y lícito. porque el último y verdadero papa fue Benedicto XVI. Y de acuerdo con las profecías, pues estos no van a nombrar, no van a elegir a Pedro Romano. Y todo indica, don Henry, no es porque usted y yo seamos dos, o sea, digamos, hayamos recibido nosotros dos directamente, nosotros dos, una profecía y demás, no, sino que ateniéndonos a las profecías ya existentes, aprobadas por la Iglesia, revelaciones de la Virgen María y de algunos santos, como por ejemplo, San Malaquías. sí, San Malaquías, el venerable arzobispo Fulton Sheen, Sí. quien fue claro en que surgiría una falsa iglesia con las apariencias de la verdadera. Ahí está. Entonces, y otros más como San Vicente Ferrer, la Beata Ana Catalina Emmerich, etcétera, etcétera. Malaki Martin. Exacto, el padre Malaki Martin, que también da abundantes luces sobre el tema del tercer secreto de Fátima y demás, y sus posteriores declaraciones sobre ese tema, todo indica, don Henry, y si sumamos a eso la actuación de los cardenales, la actuación de los miembros del colegio cardenalicio, que se han mantenido hasta el día de hoy, 26 de febrero de 2025, en comunión con Jorge Mario Bergoglio Sibori, diciendo que es el Papa. Y entre esos está el cardenal Burke. Y entre esos está el cardenal Ludwig Gerald Müller, quien lamentablemente, por una parte, defiende la doctrina y la tradición de la iglesia, pero por otra parte, con algunas de sus declaraciones, rompe con esas pretensiones de él de defender la tradición de la iglesia y la doctrina de salvación, porque tiene declaraciones tan desafortunadas como decir que Bergoglio ha incurrido en herejía material, pero no formal. O sea, lo que nos está queriendo decir es que no es un hereje, que no podemos decir que sea un hereje. Entonces, ese tipo de declaraciones no ayudan en lo absoluto a la salvación de las almas, ni a la mayor gloria de Dios, ni a que se esclarezca la verdad. Y que los católicos que siguen en la secta bergogliana salgan del error y abran los ojos y se den cuenta que quien hoy usurpa la silla de San Pedro es un masón luciferino, es Jorge Bergoglio, no es papa. Y que Benedicto XVI nunca abdicó, nunca renunció al munus petrino, pero con declaraciones y posiciones como las de algunas de las del cardenal Müller y las declaraciones y también la actuación del cardenal Burke, don Henry, eso desdice mucho, deja mucho que desear realmente. O sea, como un católico que no ha profundizado en la Magna Quaestio, en la investigación que hizo el periodista Andrea Chonchi, cuyo libro resultó titulado Códice Ratzinger, cómo un católico se inclina a profundizar en esa investigación cuando se está dando cuenta que los que son cardenales y que en principio defienden la doctrina y la tradición, tienen declaraciones y posiciones desafortunadas como la del cardenal Burke, cardenal Müller. ¿Y qué me dice, doctor Soto, de lo que sucedió con el obispo Snyder? Oh, realmente lo que ha venido sucediendo con el obispo Atanasio Snyder es realmente, por decirlo menos,
es una traición a Cristo, es una traición a la iglesia, es una traición al Santo Padre Benedicto XVI y a la doctrina y la tradición de la iglesia. Y es una vergüenza, la verdad. Es una vergüenza. Porque, ¿cómo es posible que Monseñor Schneider se entrevistara con usted, no recuerdo la fecha, en Colombia? Septiembre de 2017. Bien, en septiembre de 2017 se distanciara de Bergoglio, planteara que Bergoglio estaba incurriendo en herejías y resulta que después aparece luego defendiéndolo, diciendo que aunque el Papa incurre en herejías, es el Papa y tenemos que seguir en comunión con él para preservar la unidad de la iglesia. Un momento. La unidad de la iglesia no se puede fundar jamás sobre la base de la herejía, de la apostasía, de la mentira. Porque un papa, por mucho que lo sea, pero hay que aclarar que Bergoglio no es papa, pero pongo el ejemplo para ilustrar a nuestros hermanos católicos. Un papa, por muy papa que sea, si incurre en herejía manifiesta y explícita y es, digamos, su posición herética es continuada y contumaz y su apostasía, el Papa perdería en ese caso el oficio eclesiástico. Inmediatamente decae el oficio eclesiástico del Papa, pierde el munus petrino y está fuera de la iglesia. Tendría para volver a la comunión con la iglesia católica un Papa que estuviese en esa situación que acabo de exponer, tendría que arrepentirse. Y al haber perdido el oficio, el haber perdido el munus petrino y haber incurrido en herejía, apostasía, ya no puede ser la cabeza de la iglesia. Y necesariamente tiene que corregirse conforme a las normas del derecho canónico. Se estaría sometido a las penas de excomunión que prevé el derecho canónico y para poder, digamos, sustraerse de esa o digamos, despojarse, mejor dicho, de esa pena de excomunión, en los casos que prevé el derecho canónico, tendría que llevarlo a efecto conforme a los requisitos y condiciones que el derecho canónico prevé al efecto. Pero pierde inmediatamente el munus petrino y nadie está obligado en la iglesia, o sea, ningún católico estaría obligado en la iglesia a someterse a la autoridad de un papa que hubiese perdido el munus petrino por ser un hereje manifiesto contumaz. Claro. Bueno, al comienzo de esta semana, el arzobispo Carlos María Viganó publicó una declaración corta, aunque todo lo que él publique es muy largo, pero esta fue, bueno, no podemos decir que breve, pero corta. Sí, Y claro. la tituló diciendo que a Bergoglio había que enjuiciarlo ya. Entiendo yo que canónicamente, ¿no? Enjuiciarlo. Usted como abogado, ¿qué piensa de eso? Yo estoy totalmente de acuerdo con Monseñor Carlos María Viganó en el sentido de que Bergoglio tiene que ser enjuiciado, porque además de ser un hereje, un apóstata, haber usurpado la silla de San Pedro al Papa Benedicto XVI, por supuesto, ha cometido toda una serie de delitos, inclusive desviando dinero del Vaticano, y todo ese en mi opinión, para sus caprichos personales de destrucción de la iglesia, de caprichos de él y de la masonería. El plan maestro de destruir la iglesia. Y para eso ha financiado, en mi opinión, no solamente las migraciones para descristianizar Europa y el resto del mundo, sino también ha financiado, en mi opinión, la promoción y divulgación y justificación teórica de la ideología LGTBIQ. Y muestra de eso
es su total apoyo a James Martin, jesuita, que va por todo el mundo, por en diferentes universidades e instituciones, haciendo apología de la ideología sodomítica LGTBIQ, apoyado por Bergoglio. Que dicho sea de paso, Bergoglio una vez en una carta dirigida a James Martin le dijo a James Martin que él, digamos, en su proceder, actuaba como Cristo. No recuerdo textualmente lo que decía la carta, pero palabras más, palabras menos. Lo que le quiso decir a James Martin es que él, en su proceder, actuaba como Cristo. ¿Y cómo puede actuar como Cristo James Martin cuando este jesuita, que es un hereje también y un apóstata y está excomulgado la sentencia, al igual que Bergoglio? ¿Quién puede creer que tiene la mentalidad de Cristo o la mente de Cristo? Algo así creo que le dijo Bergoglio cuando promueve la unión gay, es decir, la unión pseudo matrimonial de personas del mismo sexo, ¿no? O sea, eso es algo inconcebible, pues, para un católico y para la Iglesia Católica en cuanto tal. Entonces, eso sinceramente es claro el apoyo total a este personaje. Entonces, ¿quién puede que se precie de ser católico aceptar todo este tipo de desmanes? Eso es inaceptable, ¿no? Y por eso hay que enjuiciarlo, claro. Claro, y no solamente enjuiciarlo por los delitos canónicos que ha cometido, que están previstos en el Código de Derecho Canónico, ¿no? Sino también Bergoglio tiene que ser enjuiciado por delitos que tienen que ver con el, digamos, ¿cómo diríamos? La malversación de los dineros del Vaticano, ¿ya? Porque él ha utilizado el dinero del Vaticano que envían los fieles y a través de las conferencias de obispos, sí. Y también el dinero que recibe del acuerdo de China con China y otros dineros que recibe, pues para su propio proyecto, que no es solo de él, sino de la masonería y del globalismo y del ultra progresismo internacional, de destruir la Iglesia católica, de descristianizar el mundo, y entre eso está Europa. Y eso es claro, don Henry, porque aquí caemos, lamentablemente, pero hay que decirlo, en el tema de la primavera católica. Entonces, en ese marco, Bergoglio tiene que ser enjuiciado por todo eso, don Henry. Hay pruebas de todo esto. Hay pruebas. Hay pruebas por demás, claro que las hay. La Ahora, reveló. que lo lleguen a enjuiciar o no es otra cosa, pero el deber ser es que sea enjuiciado. Además de que tendrá que ser investigado la muerte del Papa Benedicto XVI. Eso tiene que ser investigado. Esto no puede quedar así sin más, como que no, él murió de muerte natural. No, señor. Eso dice él, sí, eso dice Viganó, y va en consonancia con el mensaje visión que tuvo la religiosa colombiana, ¿no? Eso lo tenía en mente, se lo iba a decir, porque la revelación que recibió la monjita, la hermana Benedicta, la monjita colombiana, es claro en que Bergoglio dio la orden de asesinar al Papa Benedicto. Si no me equivoco, a través de una inyección. No sé qué le habrá inyectado, pero no lo recuerdo ahorita porque no recuerdo todo el texto de la revelación. Es bien larga. Pero lo que sí recuerdo es que Bergoglio por teléfono, según esa revelación, le dijo a Monseñor Gaswain, según esa revelación, que ya se había terminado la fiesta o el teatro, algo así, y que ya era hora. Ya es hora.
esa revelación que es tal vez la primicia más grande que ha tenido Radio Rosa Mística Colombia, ha sido traducida ya a más de 10 idiomas. Sí. Trascendió de una manera impresionante, ¿no? Pues doctor Soto, aquí podríamos hablar muchísimas horas, como siempre, ¿no? Quiero agradecerle todo este tiempo. Yo sé que llegó del trabajo, no ha cenado, e inmediatamente nos pusimos a hablar. Y como siempre, quiero agradecerle su tiempo, su deferencia con Radio Rosa Mística Colombia, y que Dios lo bendiga. Amén, don Jerry, a usted también y a su familia y a todo el pequeño remanente fiel y a todos los suscriptores del canal PRF Mundo. Usted mencionó dos palabras yo tenía otro tema para plantearle y usted me llevó al tema. Entre las últimas cadenas que he recibido de oración por Bergoglio, llegó una en la que prácticamente culpan al pequeño resto fiel de la muerte de Bergoglio si se llegara a morir por no querer orar por él. ¿Qué le parece así para cerrar? Bueno, primero, eso es una afirmación que raya en lo irresponsable y es infantil. Digo infantil porque carece de un fundamento serio, coherente, de parte de personas que presumo son adultas, las que han hecho esas afirmaciones. Primero. Segundo, si Bergoglio fallece, quisiera que nos explicaran, no solamente a mí, a usted y a los suscriptores de Radio Rosa Mística Colombia y al mundo entero, cómo puede entenderse esa relación de causalidad futura e incierta, pues no sabemos en qué momento va a ocurrir el momento exacto del fallecimiento de Bergoglio. ¿Cómo pudiera haber allí una relación de causalidad entre la muerte futura e incierta de Bergoglio, que no sabemos cuándo va a ocurrir, y el no hacer oración por parte del pequeño remanente fiel de católicos? Eso es un completo disparate, un contrasentido. Además, que tampoco se nos puede exigir como católicos que recemos por él. Yo lo único que le he dicho a Dios es: Señor, que se haga tu voluntad. Punto. Sí, porque es que... Porque Dios es el soberano. ¿No? Y otra cosa, es el falso profeta. Doctor, Claro. se O puede sea, que yo voy orar. a decir: Dios mío, yo quiero que él siga aquí destruyendo la iglesia. Porque si yo le digo, o sea, voy a aclarar esta afirmación. Si yo me atrevo, en mi humilde opinión, si yo me atrevo a pedirle a Dios en oración: Señor, yo te pido que Jorge Bergoglio, sánalo, levántalo de la cama, fortalécelo y que siga conduciendo la iglesia católica. Yo me estoy, en mi opinión, yo estoy haciendo estaría haciendo una oración que atenta contra el corazón mismo de la iglesia y que en mi opinión es ofensiva a Dios. Es una afrenta a Dios. Aunque yo no tenga la intención de que sea una afrenta, constituye una afrenta al Altísimo, en mi opinión, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque sabiendo lo que conocemos acerca de Jorge Mario Bergoglio y sus claras intenciones y acciones de destruir la iglesia de Cristo, de blasfemar en contra de Dios, que ya lo ha hecho, de blasfemar a la Santísima Virgen, de ocasionarle terribles agravios al Papa Benedicto XVI y a la iglesia toda junto con el Papa Benedicto, porque toda la iglesia católica verdadera, el pequeño remanente fiel de católicos, también vivieron en sede impedida conjuntamente con su pastor, el Papa Benedicto. Y hoy día llevamos sobre nosotros las consecuencias de eso
y también el tenemos que soportar por un colegio cardinalicio corrupto y corrompido por la masonería y por otros factores anticristianos. Lamentablemente tenemos que soportar que la Iglesia Católica siga todavía a esta fecha en sede vacante papal. Porque los llamados por Dios a ejercer la autoridad en la Iglesia Católica no la ejercen. No la ejercen como lo deben hacer. Me refiero a los cardenales legítimos nombrados por Benedicto XVI y Juan Pablo II respectivamente, y los obispos. Los obispos, ver que son obispos, los que son obispos legítimos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pedirle a Dios en oración semejante cosa? Lo que le estaríamos pidiendo es, Señor, que Bergoglio, tráelo dale la salud, restitúyelo para que él siga al frente de la secta bergogliana y destruya la fe de los católicos. Y siga destruyendo la iglesia. Y siga profundizando la herejía y la apostasía. Levántalo de esa cama para que siga en ese plan de destrucción de la iglesia y siga profundizando todas sus impiedades y pecados. Y te siga ofendiendo, Señor. Y siga ofendiendo a tu Santa Madre. O sea, en mi opinión, don Henry, pedir en oración semejante cosa es una ofensa a Dios. Con todo el respeto de aquellas personas que insisten en eso, ¿no? Y yo me atrevo a decir que hasta pecado será. Me atrevería a decir que es hasta pecado también. ¿Y por qué lo digo? Porque la palabra de Dios dice que el que comete pecado contra el Espíritu Santo de Dios, tercera persona de la Santísima Trinidad, no le será perdonado ni en este mundo ni en el otro. O sea, ni en este mundo ni en la otra vida, es decir, la vida después de este mundo, me refiero. Eso no le será perdonado por Dios. Entonces, si la segunda persona de la Santísima Trinidad, Cristo Dios, dijo eso, esa es la palabra de Dios. Y Dios no miente, ni se engaña ni nos engaña. Entonces, Bergoglio ha cometido todo un cúmulo de pecados contra el Espíritu Santo de Dios. Empezando por decir que es un agente de confusión y de división. Si el Espíritu Santo de Dios es un agente de confusión y de división, si la tercera persona de la Santísima Trinidad es eso que Bergoglio dice, entonces tendríamos que aceptar que la doctrina de la iglesia sea una contradicción, que la tradición de la iglesia sea una contradicción, que el magisterio de la iglesia sea una contradicción y que los católicos que vivamos en una contradicción y en desunión y cada uno presentando sus propias opiniones particulares como si fueran el magisterio, presentando sus propias opiniones particulares como si fuera la interpretación de la iglesia o la interpretación que la iglesia hace de la revelación divina, presentar mis propias opiniones como eso. Esa no es la iglesia que Cristo fundó, me perdonan. No nos digamos mentiras. Esa no es la iglesia que Cristo fundó. La iglesia que Cristo fundó es columna y fundamento de la verdad de salvación. Una santa católica apostólica, no sinodal, no LGBTI, no marxista, comunista, no masónica, sodomítica y demás. No, esa no es la iglesia que Cristo fundó. Esa es la secta bergogliana. Esa es la secta bergogliana. Lamentablemente, la institución que pretende ser ante el mundo y ante los católicos, la iglesia católica no es la iglesia católica, aunque conserve los ornamentos, aunque conserve los vasos sagrados, la patena, el copón, el cáliz, utilicen los libros litúrgicos, los altares y los templos que otrora eran católicos, y se sirva esa secta masónica, además de los clérigos que otrora eran católicos. Y digo otrora eran católicos porque persisten en comunión con quien no es el Papa y que es público y notorio
que es un hereje y un apóstata. Ya hoy día nadie puede decir que no es hereje y apóstata. El que lo diga, no sé en qué mundo vive realmente. Doctor, muchas gracias, doctor Soto. A usted, don Henry. Dios lo Muchas bendiga. gracias. Amén.